¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí José Jiménez para traerles un nuevo video de Avanzados Pronto Forms. Y el día de hoy lo que quiero mostrarles es cómo creamos con nuestros formularios una especie de mesa de trabajo. Lo que quiero hacer es algo como lo que se maneja básicamente en cualquier oficina, donde podemos tener una llamada de un cliente que llega esta llamada telefónica a una mesa de control y mediante lo que es utilizando la aplicación de Prontoforms que vamos a utilizar en esta ocasión, la versión de Windows 10 instalada en una computadora, en una oficina. Bueno, el responsable de la mesa de control lo que va a hacer es que va a seleccionar, bueno, va a llenar parte de un formulario de servicio y lo va a asignar a algún técnico en campo para que éste lo atienda y al final, obviamente, la persona que reciba este formulario lo atienda y cuando lo envíe, pues bueno, realice aquel proceso que nosotros querramos que se ejecute, ya sea simplemente mandar una notificación de correo electrónico, el enviarlo a algún reporte en lo que es nuestra cuenta de Google Sheets, hacer un respaldo en Google Drive o en cualquiera de los servicios en la nube, o si es que contamos con una integración con alguno de los sistemas internos de la empresa, pues bueno, se pueda depositar esto. El objetivo es que mediante un formulario que va a tener una persona, nuevamente, ésta tenga la libertad de asignar a cualquier técnico lo que es un servicio y éste pueda estar trabajando el servicio y reportando al final. Y bien, para lo que estamos mencionando, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a ir haciendo en diferentes partes. Lo primero que necesitamos hacer es, vamos a crear un par de form spaces, uno que denominemos como mesa de control, donde vamos a crear un formulario básico, donde obviamente vamos a capturar la información relacionada tal vez con el cliente, el servicio, el detalle, etcétera, y donde vamos a seleccionar al técnico a quien vamos a asignar el servicio. Por otro lado, vamos a tener que crear también un form space en donde tengamos, aquí lo estoy denominando, servicios asignados. Y aquí, ¿qué va a radicar? Va a estar el formulario que va a ser asignado a los diferentes técnicos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque en lo que es el form space de mesa de control, tenemos que crear, bueno, ya ustedes saben cómo crear un grupo de usuarios que podemos denominar también mesa de control, donde vamos a asignar uno o dos de los usuarios que necesitamos o que sabemos que van a estar haciendo la asignación de los diferentes servicios a los técnicos en campo, para que solamente ellos puedan ver el formulario en su dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en lo que es el form space de asignación de servicios, tenemos que ligarlo a otro grupo de usuarios donde vamos a integrar únicamente a los técnicos que van a estar recibiendo lo que es el formulario que van a trabajar o que van a atender, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos ver esto en los dispositivos, pues veríamos algo como lo que tenemos aquí. En el lado izquierdo tenemos lo que es la versión de Windows 10, donde únicamente estamos viendo lo que es el formulario inicial que vería la mesa de control para asignar lo que son los diferentes servicios. Del lado derecho tenemos los dispositivos de dos de los técnicos que, como podemos observar, pues bueno, aquí no tienen por el momento nada en su buzón de entrada o en su bandeja de entrada, que es a donde le van a estar llegando los diferentes servicios que les asignemos. Si nosotros vemos el formulario inicial, pues vamos a poder apreciar que es un formulario muy sencillo, donde únicamente vamos a detectar lo que es la fecha en la que se está creando, vamos a tener una selección rápida de algún cliente, para que nosotros podamos llenar rápidamente los datos, pero aquí tenemos una parte de detalle del servicio que debemos de seleccionar también o que proporcionar a lo que son los técnicos en campo, pero aquí nos hace falta una parte, que es seleccionar al técnico y de ahí hacer una programación de un destino de datos para que le podamos asignar de forma dinámica a cualquiera de los dispositivos el servicio correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a crear esta pregunta del técnico para que sepamos cómo lo vamos a asignar a cualquiera de los dispositivos que tengamos disponibles. Bien, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a nuestro formulario inicial, que es mesa de control. Para esto tenemos que crear
por otro lado, un origen de datos. Recuerden que también ya tenemos ahí un video de cómo crearlos. Vamos a recordar fácilmente, es en una hoja de Excel, muy simple, vamos a crear este archivo con dos columnas. Una que va a ser el nombre del técnico y por otro lado el username del técnico. Recuerden que esto debe de corresponder con el username de los usuarios que tenemos asignados en nuestra cuenta. Vamos a verificar aquí la lista, lo voy a abrir en una nueva pestaña y aquí tenemos. Estos son los usernames que corresponden a cada uno de los usuarios que tengo activos en mi cuenta, ¿de acuerdo? Cuando tenemos eso, lo capturamos en nuestro archivo de Excel y lo guardamos, lo podemos guardar como en este caso yo lo nombré base de datos técnicos campo. Y obviamente, como ya sabemos, lo vinculamos o lo subimos aquí en nuestras fuentes. Aquí tenemos la base de datos de técnicos en campo. Ahora, ¿cómo vamos a vincular esto en una pregunta para poderlo asignar? Bien, vamos a entrar a nuestro formulario, lo vamos a editar y lo que vamos a hacer es crear una pregunta del tipo lista desplegable, donde vamos a determinar técnico asignado. Recuerden que les recomiendo para los identificadores eliminar lo que son caracteres especiales, como pueden ser los acentos. Y lo vamos a poner como una pregunta requerida. En opciones, pues vamos a utilizar lo que es una fuente de datos, no las opciones manuales, porque vamos a utilizar el origen de datos de técnicos en campo. Aquí obviamente vamos a seleccionar lo que es el nombre. Eso es lo que vamos a visualizar y guardamos. Pero también, si recuerdan, cargamos el username. El username lo vamos a necesitar porque es el valor que nos va a ayudar cuando creemos el destino de datos para asignación de este servicio, el detonante de identificar a qué usuario final le vamos a asignar esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr esto? Vamos a agregar una nueva pregunta del tipo campo de texto y le vamos a poner aquí username destino. ¿De acuerdo? Vamos a homologar el nombre, todo en minúsculas. Este valor lo podemos dejar nosotros de manera oculta, si queremos, pero ahorita para que efectos prácticos, vamos a dejarlo únicamente como solo lectura. Ahora, ¿cómo vamos a llenar este valor? Recuerden que tenemos nuestra pregunta de lista desplegable, regresamos a las opciones y le decimos o activamos la opción empujar datos a otras preguntas, seleccionamos nuestro campo que acabamos de crear, username, y qué valor vamos a empujar de nuestro origen de datos, username. ¿De acuerdo? Le damos guardar a nuestra pregunta y listo. ¿Esto cómo lo veríamos? Pues bueno, si le doy guardar para probar cómo se vería en mi dispositivo, pues bueno, aquí tengo la versión Windows 10, que es mi mesa de control. Tengo que salir y recuerden que tenemos que actualizar para que se descargue cualquier posible actualización, si es que nos sincroniza automáticamente. Vamos a abrirlo. Y aquí está ya nuestra pregunta técnico asignado. Aquí lo dejé deliberadamente visual en este momento para que podamos hacer el ejemplo. Si selecciono técnico 1, observen cómo se vincula el username del técnico. Si selecciono el técnico en campo 2, bueno, esto se modifica. ¿De acuerdo? Muy bien. Como ya probamos esta parte, pues bueno, lo que tenemos que hacer es editar nuestro formulario si nosotros queremos y vamos a hacer o declarar que esta pregunta se oculta en el dispositivo y se oculta en el informe porque básicamente nos va a servir únicamente para lo que es el efecto de guardar el valor del username. ¿De acuerdo? Bien, guardamos este formulario para tener todos los cambios. Bien, ahora, esta es la primera parte. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esta información que estemos capturando en este primer paso, en nuestra mesa de control, le llegue al técnico? Este pueda ver la información que recibió y de ahí, pues bueno, obviamente pueda continuar trabajando o podemos complementar el formulario con alguna otra información que se requiere en campo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, como ya lo vimos
en otros videos, vamos a copiar este formulario. Este formulario lo vamos a mandar a servicios asignados y podemos cambiarle el nombre a nuestro formulario. En este caso, servicios asignados. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar como proyecto porque obviamente lo vamos a modificar en algunas partes básicas. Lo copiamos y listo. Ya lo tenemos, como está en un proyecto, pues todavía no está visible para lo que son los usuarios. Como lo podemos ver aquí, vamos a ver, no aparece aún porque no lo he liberado, ¿de acuerdo? Bien, ya estamos en el FormSpace asignación de servicios. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestro formulario? Bueno, lo primero es que tenemos que entrar al modo edición y vamos a hacer algunos cambios. Vamos a ir a configuraciones y vamos a cambiar aquí algunos parámetros. Por ejemplo, en lo que es la configuración del flujo, aquí lo que vamos a indicarle es que únicamente llegue a la bandeja de entrada como formulario despachado. ¿De acuerdo? Y en este caso vamos a desactivar también esta función que dice que le permite a los usuarios rechazar lo que son formularios asignados. ¿De acuerdo? ¿Esto qué va a pasar? Cuando nosotros definimos que únicamente llegue a la bandeja de entrada, no va a aparecer como parte de la sección de formularios disponibles que podemos utilizar bajo demanda, ¿de acuerdo? Es decir, que lo podemos tomar en blanco y lo empezamos a utilizar. No, no va a trabajar de esa manera, sino que únicamente lo va a poder ver el usuario cuando se lo asignemos directamente a través de esta función que nosotros estemos haciendo, o como ya lo hemos visto en otros momentos, cómo despacharlo directamente desde lo que es el sitio web, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este cambio, pero también vamos a tratar de identificar este formulario. ¿Por qué? Porque si nosotros lo enviamos de esta manera, va a ser como una bandeja de correo electrónico. Va a llegar siempre con un mismo nombre. ¿Dónde podemos cambiar el nombre de lo que es o la personalización de cómo le va a llegar al usuario este formato? Pues bueno, aquí en el nombrado de la expresión. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a cambiar esto y le vamos a poner asignación de servicio cliente. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver la pregunta que sea nombre de la cuenta. Vamos a copiar el identificador único y lo vamos a utilizar aquí con la siguiente secuencia de control. Porcentaje A, abrimos y cerramos corchetes para invocar lo que es la respuesta a una pregunta de mi formulario. Y tengo que copiar exactamente el mismo nombre de la pregunta. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para que lo podamos visualizar. ¿De acuerdo? Ese es un cambio que debemos de hacer en este formulario de destino. Ahora, ¿qué otro cambio tenemos que hacer? Si nosotros no queremos que el usuario ya modifique o el técnico ya modifique la información que le fue enviada, pues nosotros tenemos que hacer algunos ajustes. Si no queremos, por ejemplo, cambiar lo que es la fecha en la que fue enviado por primera vez este formato, vamos a cambiar la pregunta de tipo fecha, vamos a presionar la opción cambiar el control y le vamos a decir que sea del tipo selector. ¿De acuerdo? Conservando que sea fecha y hora, y lo vamos a dejar como está en una pregunta de solo lectura. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de las preguntas, nada más vamos a hacerlas, en este caso, solo lectura. ¿De acuerdo? También aquí el detalle de servicio cambiamos por pregunta de solo lectura, y el técnico también lo vamos a cambiar como solo lectura. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, va a quedar de esta manera nuestro formulario. Ajá. Por aquí tenemos también una pregunta que se me estaba escapando y me aseguro de que esté como solo lectura. Ahora, les recomiendo altamente lo siguiente. Si se dieron cuenta, yo hice una copia del formulario original. ¿Por qué? Porque en el formulario destino, para que yo pueda recibir los datos del formulario que está generando, que está detonando la primera etapa y llegue toda la información, debo de tener exactamente los mismos nombres en el formulario de origen y en el destino de los identificadores únicos.
Por eso, cuando quieran crear así este tipo de diseños de estructuras o que quieran crear formularios con un flujo de trabajo, como lo vamos a ver en otro video, lo recomendable es que vayamos creando por etapas los diferentes formularios. Es decir, en la etapa 1 de mesa de control, creo las primeras preguntas, después hago una copia exacta del formulario para que no tenga que estar copiando y pegando y tenga el error de que se me vaya por ahí a lo mejor un carácter, no empaten los nombres y alguno de los datos se pierda en el envío de la información. ¿De acuerdo? Por eso es que les recomiendo que tengan esta parte cuidado. Bien, de aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Ya recibimos la información, pero podemos construir el resto de las preguntas en nuestro formulario para que obviamente cuando lo reciba el técnico, pues complete la información que tiene que hacer para lo que es el servicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo quedaría un formulario un poco más completo. Bien, pues ya tengo aquí lo que es mi formulario con el resto de las secciones o de las preguntas que requiero. Como en esta primera página ya tenía el técnico asignado, pues lo decidí eliminar, ¿de acuerdo? Dejando el resto de la información y pues bueno, completándolo con un servicio que ya tendría que atender la persona en campo, como reportar el personal que esté involucrado en el servicio, materiales empleados, el cierre de la orden, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí ya nosotros podemos tener nuestro formulario y ya están vinculados lo que son los diferentes los destinos de datos finales cuando se va a hacer una notificación vía correo electrónico de este servicio, ¿de acuerdo? Y recuerden, pues bueno, tenemos que dejar las configuraciones nuevamente aquí, que sea en bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Aquí podemos liberar, si nosotros queremos, el formulario. Y si nosotros vamos y vemos los dispositivos, observen cómo en la sección de formularios este formulario no existe, ¿de acuerdo? Porque recuerden que solamente va a ser visible hasta el momento que les sea asignado y van a llegar por la bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Ahora, ya hicimos el proceso de crear nuestra primera etapa de la mesa de control para captura de datos y ya tenemos el formulario de destino que va a recibir el técnico y con el resto de las preguntas que tiene que completar en cada, ¿de acuerdo? Pero ahora, el paso importante, ¿cómo voy a lograr que estos técnicos reciban lo que es el formulario? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es regresar a nuestro form space de mesa de control, ¿de acuerdo? Donde tenemos asignación del servicio. Y lo que vamos a hacer es muy importante en esta parte. Vamos a editar el formulario, vamos a ir a destinos de datos y vamos a agregar un nuevo destino de datos, ¿de acuerdo? Aquí le indicamos crear un destino y vamos a utilizar este que tenemos aquí, que se denomina despacho. Aquí le ponemos un nombre. Asignación técnico. Y en los datos de despacho, esto es lo importante. Tenemos que seleccionar el form space y formulario destino, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir a seleccionar el que dice servicios asignados, formulario servicios asignados, ¿de acuerdo? Ahora, aquí es la parte importante. Nombre de usuario objetivo. ¿Qué quiere decir? Sería el username de Pronto Forms a quien le vamos a asignar este servicio. Si yo utilizara, por ejemplo, este valor, estoy diciendo que siempre todos los formularios que pasen por este destino de datos serán enviados a este formulario, pero le llegarían únicamente a este usuario, ¿sale? Si nosotros, como en este caso, queremos hacerlo dinámico, lo que estamos haciendo, voy a regresar al formulario, y lo que quiero es utilizar precisamente el username del usuario que seleccioné. Para lograr eso, tengo que copiar exactamente el identificador de la pregunta que tiene mi username de destino, ¿ah? Y lo voy a utilizar en mi destino de datos con la secuencia de control porcentaje A, abro y cierro corchetes y en medio pongo
el nombre de mi pregunta para indicarle que voy a enviarle este formulario a lo que es el username que se selecciona, ¿de acuerdo? Y de esta manera estamos haciendo una asignación dinámica, ¿de acuerdo? Bien, con esto es más que suficiente, es lo mínimo que requerimos y le indicamos crear. Perfecto. Ya que está creado, regresamos a nuestro formulario, regresamos a la sección de destinos de datos, indicamos agregar y seleccionamos asignación del técnico. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Guardamos nuestro formulario y lo desplegamos. Listo. Observen. Ya quedó construido nuestro formulario, ya está vinculado nuestro destino de datos y lo único que queda es, vamos a hacer la prueba para ver si funciona nuestro formulario. Vamos a salir de este formulario que tenemos en pantalla, que es la versión anterior. Recuerden, para estar seguros, sincronizamos para tener la última versión y vamos a hacer una prueba. Rápidamente, seleccionamos la cuenta que queremos. Vamos a darle detalles del servicio de prueba. Y por último, vamos a seleccionar el usuario o el técnico que se va a encargar de este servicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver el técnico en campo y vamos a despacharlo. ¿De acuerdo? Lo enviamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Observen cómo uno de los dispositivos ya se sincronizó. Este es el primero. Si le doy clic en el buzón de entrada, aquí está la asignación del servicio que acabo de hacer. Voy a hacer otro ejemplo rápidamente y lo voy a asignar al segundo técnico. ¿De acuerdo? De aquí, pues ya podemos estar trabajando como una mesa de control y podemos estar asignando todos los servicios que sean necesarios a través de lo que es mi aplicación. Vamos a asignar otro aquí al técnico 1. Y así es como vamos a estar trabajando, obviamente. Si en algún momento dado quieren estarse coordinando con lo que es la mesa de control, vean, aquí se está actualizando. Vamos a ver si aquí está llegando. Ya llegó. Aquí observen cómo van a irle cayendo a los diferentes usuarios en campo los servicios que tengan asignados. ¿De acuerdo? Aquí abrimos y este tiene asignado un solo servicio, pero si abrimos ya cualquiera de lo que son estos dos formularios, pues ya podemos ver, como habíamos dicho, el detalle donde el técnico ya no puede modificar nada de la primera información, pero puede continuar llenando el resto del formulario, ¿de acuerdo? Aquí donde requiere estar llenando lo que es la información que se requiere, pues obviamente para estar realizando los diferentes servicios que tengamos en campo, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tiene que hacer el usuario, pues es estar llenando lo que es la información que vaya requiriendo. Aquí, como les comento, pues bueno, ya el usuario debe de ir llenando la información, ¿de acuerdo? Va programando su formulario para que interactúe como ustedes lo requieren. Por ejemplo, para lo que es la asignación de horas o de personal, pues bueno, vamos seleccionando cuáles fueron las personas que trabajaron, cuántas horas, podemos agregar otra persona. Esta opción nos permite hacer un cálculo de las horas, el cálculo del importe y, por ejemplo, si necesitamos materiales, podemos asignarlo también, cuántos nos hace la operación numérica y así vamos llenando sucesivamente lo que es nuestro formulario. Al final, pues obviamente nosotros vamos a tener quien recibe. Si es necesario, pues bueno, aquí vamos a firmar en nuestro dispositivo. Si requerimos mandarlo a un usuario adicional, pues bueno, se enviaría lo que es el correo electrónico o se capturaría en este caso el correo electrónico adicional o simplemente
lo enviamos. Y observen, cuando el usuario vaya atendiendo los diferentes servicios, pues estos se van a ir eliminando de su bandeja de entrada, ¿de acuerdo? Así es como vamos a estar trabajando y de esta manera, pues bueno, vamos a poder estar interactuando con nuestra mesa de control. Bien, una vez que mandamos lo que son los diferentes servicios o que los técnicos están reportando sus servicios, pues van a estar llegando los correos y aquí nos llega la notificación. Recuerden que podemos personalizar el cuerpo del correo. Aquí tenemos el PDF donde obviamente ya viene toda la información. Aquí viene cuál es el técnico que lo atendió, la respuesta a lo que son las diferentes preguntas, las evidencias fotográficas, lo que es el reporte de lo que es la evaluación o comprobación que se hizo, el reporte de horas, el reporte de lo que son los materiales que se emplearon, quién los recibió y la firma. ¿De acuerdo? Con esto, pues bueno, vamos a poder hacer mucho más ágil la interacción con lo que son los diferentes técnicos en campo. Y aquí tenemos un ejemplo más de cómo podemos sacarle provecho a lo que es nuestra solución de ProntoForms. ¿De acuerdo? Y bien, antes de irme, no quiero dejar de recordarles que en la página en lo que es el distribuidor en México de ProntoForms, recuerden que en la sección donde viene poderosas funciones simples de configurar, tenemos lo que es el listado de los diferentes videos que se han ido liberando y que pueden ustedes consultar en el momento que ustedes lo requieran. Pues bien, hasta aquí nuestro video. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme, por estar aquí al pendiente de estos videos. Espero que les sea de interés este nuevo video, que pueda ser de utilidad para que lo puedan implementar en sus empresas y que puedan sacar mucho más provecho de todo esto. Pero también recuerden que si tienen alguna inquietud, quieren explorar algunas opciones de cómo utilizar ProntoForms en sus empresas, pueden hacerme llegar un correo electrónico, aquí está mi cuenta, así como lo que es algún mensajito vía WhatsApp, o recuerden que en la página del distribuidor en México, pues también pueden tener acceso a los videos que vayamos liberando. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.